Bueno, nos toca el libro de Amós. Y el tema que he puesto es la ira de Dios. No suena muy bonito, pero es que creo que es el corazón del mensaje del libro de Amós. El libro de Amós es un libro que nos habla de la ira de Dios. Y me gustaría que abordáramos este tema no como el que ve una película, el que enciende la tele y ve una película que habla de aquel tiempo tan lejano, de lo malo que era aquel pueblo de Israel, rebelde y contumaz. Ni siquiera que lo viéramos solo como una aplicación a cómo es la maldad del hombre de hoy y cómo la ira de Dios se manifiesta contra esa injusticia y esa maldad que hay en el mundo de hoy, que es mucha. En el tiempo de Amós, pues había mucha maldad, pero hoy también la hay. Pero no solamente viéramos lo de aquella época, ni lo de esta época como el que mira un cuadro que está enfrente de él y va analizando y viendo el panorama. Me gustaría que viéramos la ira de Dios como algo que tiene que ver contigo y conmigo. Algo que tiene que ver con nosotros. Porque si no entendemos la ira de Dios, no entendemos el amor de Dios. Si no entendemos el amor de Dios, no podemos entender su misericordia. Si no entendemos su misericordia, no podemos entender su justicia. Y ya sé que es algo de lo que no se habla mucho, pero es de lo que me ha tocado hablar a mí en esta mañana. Señor, ayúdame y ayúdanos a entender el significado tan profundo de tu ira. Cómo esa ira se manifiesta contra el pecado y contra la injusticia de los hombres. Y Señor, te damos gracias por lo que hemos cantado esta mañana, porque tu amor nos ha salvado, porque en la cruz tú has vencido sobre nuestro pecado y sobre nuestra maldad. Gracias, Señor, y ayúdanos a hacer este mensaje algo de nuestra vida, algo que nos cambie y que nos transforme. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sé que no es algo muy común hablar de este tema, porque normalmente entendemos que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Creemos, como no, en un Dios de gracia. Y esto es verdad, es decir, no penséis que voy a negar esto en esta mañana, no, ni muchísimo menos. Pero la ira de Dios, como dice ahí, es un atributo fundamental de la esencia divina. La ira de Dios es un atributo fundamental de la esencia divina. A veces nos presentamos a Dios como si fuera el abuelito de Heidi, ¿sí? Como si fuese un ser blando, tierno e incapaz de enfrentar la justicia, incapaz de castigar. Vamos a leer las primeras palabras del libro de Amós. Dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Este segundo versículo dice: Jehová
rugirá como león. Y todo el libro de Amós es el rugido de este león terrible. Todo el libro de Amós. Leía que es el libro donde se expresa con más dureza, de toda la Biblia, donde se expresa con más dureza el castigo de Dios sobre Israel. Es un libro terrible. Fijaros, ¿qué era Amós? ¿A qué se dedicaba Amós? Era pastor. ¿Y qué cosa creéis que le puede atemorizar más a un pastor? Los lobos que destrozan al rebaño. Pero todavía más destructor, más poderoso, más cruel, más inmisericordia, puede ser un león. En aquella época debía haber leones. ¿Y cuándo ruge un león? ¿Por qué ruge un león? ¿Qué significa el rugido del león, que va a ser el contenido de todo el libro de Amós? Es una señal de advertencia. Antes de lanzar su zarpazo, antes de lanzar su garra, el león ruge de una manera poderosa, de una manera terrible, de una manera que espanta. Fijaros hasta qué punto sería grande ese rugido, que aquí dice que los campos de los pastores se enlutarán y se secará, fijaros qué fuerza de rugir, se secará la cumbre del Carmelo. O sea, hasta la cumbre de un monte se secará ante el terrible rugido de este león. Todo el libro de Amós está anunciando la destrucción del reino del norte, la destrucción de Israel. Fijaros qué frase, qué versículo tan potente en el capítulo 8, dice: ha venido el fin sobre mi pueblo, no lo toleraré más. No lo toleraré más. Dios no está dispuesto a tolerar la maldad y la injusticia de su pueblo. Primera de Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Dios no tolera la maldad. Dios es un juez justo, y como juez justo, Él castiga y castigará. ¿Os imagináis que Dios no fuese así? ¿Os imagináis que Dios fuese un juez al estilo del abuelito de Heidi? Porque cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor muchas veces, de un amor bonachón, de un amor tonto, de un amor soso, que tolera todo, que permite todo y para el cual todo vale. Y esto no es así, no todo vale. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Te imaginas que alguien entra en tu cuenta bancaria por internet y lo poquito que tengas ahí, o lo muchito, me imagino que aquí todos tenemos más bien poquito, pero que lo poquito que tienes ahí en esa cuenta, llega alguien y te lo saca de ahí? Y hombre, la policía, que es muy hábil, descubre quién ha sido. Descubren al que se ha llevado tu dinero y con ese dinero se ha comprado un chalet absolutamente maravilloso. Tú tienes un hijo enfermo que necesita una operación y necesitas ese dinero. Pero el que te lo ha robado, el que te lo ha mangado, se lo ha gastado en un chalet. Esa persona que te ha robado es llevado delante del juez. ¿Y sabéis lo que pasa con este juez? Que este es el juez de muchos evangélicos. Este es el juez del buen rollito. Este es el juez de la iglesia de los compadres. Hombre, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues te ha quitado el dinero, pues hombre, déjale, porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Y además, si es cristiano evangélico, te dará hasta algún versículo bíblico. Mira, es que el amor cubre multitud de pecados.
Pues déjale con su chalet, déjale en su casa, hombre, que no pasa nada. Y tu hijo ya veremos. ¿Os gustaría eso? ¿A ti te gustaría tener un juez como ese? ¿Eso es un juez justo? Y he puesto el que roba un poquito de dinero porque no tenemos mucho. No he puesto el que viola niños o mujeres y luego las mata, ¿eh? No he puesto eso. Pero claro, si es un Dios amoroso al estilo del buen rollito, tenía que ser de esta manera, ¿verdad? Pues hombre, dejémosle, démonos un abrazo, que Dios nos quiere mucho. Llegará un día en que Dios ejecutará su juicio justo sobre toda la humanidad. Porque Dios no es el abuelito de Heidi. Y el juicio comenzará por la casa de Dios. Y espero que no diga en ese día: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Primer punto, la ira de Dios es parte necesaria, es un atributo fundamental de la naturaleza de Dios. Pero dos, algo también muy importante, la ira de Dios es indisociable de su amor y de su misericordia. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo no son dos cosas contrarias? ¿No son dos caras de una misma moneda? Bueno, si son dos caras de una misma moneda es porque no se pueden separar. La ira de Dios está unido, muy unido, estrechamente unido a su amor y a su misericordia. ¿De dónde era Amós? ¿Era un pastor de dónde? De Tecoa. Ya, saber dónde está Tecoa a lo mejor es un poquito más complicado. Tecoa es una aldea que está al sur de Jerusalén. ¿Jerusalén dónde estaba? ¿En el reino del norte o en el reino del sur? Jerusalén está en el reino del sur y Tecoa está un poquito al sur de Jerusalén. ¿Qué hace un pastor de Tecoa hablando al pueblo del norte, al pueblo de Israel? ¿Qué está haciendo? ¿Qué os parece? Les está avisando. Les está avisando. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revelare su secreto a sus siervos los profetas. Dios avisa. Dios es misericordioso. Dios dice: voy a enviar mi ira. Pero Dios envía continuamente, mensaje tras mensaje, vez tras vez, aviso tras aviso. Por lo menos así lo hace en el libro de Amós. Hay un montonazo de advertencias, como ahora lo vamos a ver. Avisa lo que Dios va a hacer, lo que Él va a hacer, si uno permanece, si su pueblo permanece en los mismos pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y ese avisar es un acto de misericordia, es un acto de amor. Y no solamente avisa. De lo más bonito del libro de Amós, si hubiera tenido yo que elegir un versículo, escogería este. No solamente avisa, sino que invita al arrepentimiento, invita a cambiar de vida. Versículo 5:4. Desde 5:4 si podemos leer. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Este es el mensaje de Dios a un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Buscadme y viviréis. Este es el mensaje de Dios a un mundo que le ha dado la espalda a su Creador. Precisamente porque es amor, porque es misericordia y también justicia,
Pero porque hay mucho amor y mucha misericordia, dice, arrepentíos, buscadme y viviréis. Nos da una salida. Dios no va a tolerar, ni tolera la maldad ni el pecado, pero ofrece una salida. Esa salida es: buscad a Dios y viviréis. Y no hagáis lo que hacéis siempre, y no hagamos lo que hacemos siempre, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Capítulo 5, versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra. Buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. El versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Todo este libro de Amós es un libro de ira, todo el libro. Pero es un libro de ira amorosa y misericordiosa, porque le está diciendo al hombre cómo puede el hombre escaparse de esa ira que es justa. Buscándole a Él, buscadme y viviréis. Dios advierte, Dios avisa, Dios llama. Fijaros, dice que en el versículo 2 del capítulo 4, algo que se cumplió después literalmente, es decir, una cosa importante de este libro es que gran parte de lo que aquí se dice se cumplió muy poquito después de lo que estaba anunciando Amós. Dice: os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Los asirios metían una horquilla, metían un aro en la boca de los cautivos y tiraban de ellos. Y así se llevaron al pueblo de Israel. Sí, tiene que doler, pero mejor no gritar mucho, mejor no hablar mucho. Mejor, fijaros, es terrible este castigo, pero antes de que llegue ese castigo, Dios ha dicho: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y Dios ha mandado señales. Todo el capítulo 4 de este libro es aviso tras aviso tras aviso al pueblo de Israel de lo que él espera, diciéndole: mira, que ya ha pasado esto. Hubo falta de pan, ahí tenéis una lista. Falta de pan. Hubo sequía. Dice el versículo 7, detuvo la lluvia. El versículo 9 del capítulo 4, os herí con viento solano y con oruga y con langosta. El versículo 10, envié contra vosotros mortandad, maté a espada. El versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra. Dios nos avisa, Dios da señales, Dios pone en nuestro corazón, o Dios ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo que nos convence de pecado, si es que nos convence, que nos agita. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta a esa llamada amorosa y misericordiosa de Dios a su pueblo? ¿Alguien puede leer lo que dice al final del versículo 6 del capítulo 4? El último renglón, la última línea. ¿Cuál fue la respuesta cuando envió el hambre, cuando hubo falta de pan? ¿Alguien lo lee o lo leo yo? Mas no, o lo leemos todos. ¿Cuál fue la respuesta? Mas no, os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el versículo 9, ¿qué dice el final?
cuando hiere con viento solano y manda oruga y langosta. ¿Cuál es la respuesta? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y en el versículo 10, después de que mata espada, de que envía enfermedad, de que envía castigo, de que envía represión, ¿cuál fue la contestación? ¿Cuál fue la respuesta? Mas no os volvisteis a mí. Y el versículo 11, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es que somos pesaditos. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que de la misma manera, creo yo y entiendo, Dios sigue hoy hablando a su pueblo. A mí muchas veces me dice Javier, deja de hacer esto. Buscadme y viviréis. Búscame y vivirás. Recuerda, fijaros, en el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, ese texto que pone ahí de Lucas, Jesús está hablando del ministerio de Juan el Bautista, no lo busquéis, os lo leo yo, y dice, y dijo Jehová el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que van dando voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Nos digan las cosas como nos las digan, el corazón del hombre es tenaz y persistente en una cosa, especialmente en el pecado, en la rebelión continua contra Dios. Pero ese rechazo que Dios tiene sobre el pecado, hacia la maldad, va siempre acompañado por su palabra amorosa y su invitación a arrepentirnos y a volvernos a sus caminos. Por favor, no miréis esto como algo que tenía que ver solamente con el pueblo de Israel. No miréis esto solamente como algo que tiene que ver con los perdidos del mundo. Para mí ha sido una bendición mirar esta rebelión de la vida de Javier contra su Señor, porque ahí puedo escuchar y oír y ver casi su amor y su misericordia que me dice, buscadme y viviréis. Él promete no solamente el escape del castigo, Él promete la vida y no la muerte. Decía David, y nos hacía que recordáramos, porque la paga del pecado es la muerte. Porque la ira de Dios, dice el libro de Romanos, porque la ira de Dios se manifiesta, se revela. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Contra toda impiedad y contra toda injusticia, la de los malvados y la de los que nos creemos buenos. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Tres, la ira divina expresa la misericordia y el amor de Dios que avisa, pero la ira de Dios es también expresión de la justicia y de la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra santo? ¿Nadie lo sabe? Santo, apartado, separado. ¿Y Dios está separado? ¿Dios está apartado? Del pecado. Completamente apartado y separado del pecado. Se mueve el león, sí. El león ruge. Y ese rugido expresa fuerza, una fuerza tremenda de amor y de misericordia que grita desde el corazón de Dios, buscadme y viviréis, pero es un león majestuoso,
que una de sus características, también otro de sus atributos, no es el que vamos a hablar hoy especialmente, pero es otro atributo de Dios, es el de la santidad y la justicia. Y Dios habló en el Antiguo Testamento, Dios habló en el Nuevo Testamento, y Dios sigue hablando hoy y sigue diciendo a los hombres que nos volvamos a Él. Y que hay cosas que están mal y que hay cosas que están bien. Y que Él no tolerará y que Él no tolera las cosas que están mal. ¿Qué cosas le desagradan a Dios? No voy a hacer una exposición sistemática de todas las cosas, que son muchas, por las que en el libro de Amós Dios habla de su ira contra el pueblo de Israel. Son muchas. Pero en primer lugar, las voy a resumir. Pero en primer lugar, yo creo que está la dureza del corazón, la dureza, la maldad del corazón del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel y de todas las tribus también circundantes. Es decir, el primer capítulo del libro de Amós, si lo tenéis delante, empieza hablando de pueblos que rodeaban a Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, el versículo 2, Moab, pero luego también Judá e Israel. Y hay una repetición continua. Dice: por 3 pecados de Damasco, estoy en el versículo 3 del capítulo 1, por 3 pecados de Damasco, ¿y cómo sigue? Y por el 4 no revocaré su castigo. Es decir, le voy a castigar. ¿Qué dice el versículo 6? Por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. El versículo 9, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Y así sucesivamente. Lo podéis leer en el capítulo 1 y el capítulo 2. Por 3 pecados no significa que hiciera 3 pecados, ¿no? Y que le va a castigar por el 4. Por 3 pecados significa, mira, por muchos pecados que ha cometido, y por el 4 ya está bien. ¿Os acordáis del arca de Noé? Había una puerta, esa era la puerta de salvación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final dice, y Dios, ¿qué dice de esa puerta? Y Dios cerró la puerta. Ya está bien. Y esos pecados que vemos en el capítulo 1 y 2 tienen que ver con la dureza, con la crueldad, con la maldad del corazón del hombre. Otra de las características que podemos ver en el libro de Amós es la falsa religiosidad. Eso es algo que Dios detesta. Lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 5, el versículo 21. Esa hipocresía religiosa, ese tener una apariencia de piedad y tener un corazón duro y malo, insensible a oír la voz de Dios. Eso Dios lo rechaza. Aborrecí, dice el versículo 21 del capítulo 5, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Qué bueno que solamente hay una ofrenda que puede aplacar la ira de Dios, que fue clavada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
No me da la gana oíros, pueblo pecador. Y si leéis el capítulo 1 de Isaías, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, igual que aquí se está hablando del pueblo del norte, en Isaías el capítulo 1 se está hablando de Sodoma y de Gomorra, es decir, del reino del sur, de la casa de Judá. Y les llama, oíd, príncipes de Sodoma. ¿Lo leo? Venga. Isaías capítulo 1. Versículo 10. Y curiosamente el título de mi Biblia pone el llamado al arrepentimiento verdadero. Pero dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, ¿qué era Sodoma y Gomorra? ¿Qué había sido Sodoma y Gomorra? ¿Qué representaban? ¿Qué podía querer decir? Fijaros la fuerza, lo implacable de esta forma de expresión, cuando dice a los reyes, a los príncipes de Israel, les llama príncipes de Sodoma. Y al pueblo de Judá, a sus hijos, les llama Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso representa las oraciones de los santos. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa hipocresía de los reyes y de los sacerdotes de Israel, que oprimían al pueblo, que causaban injusticia y maldad, y luego iban muy arregladitos a celebrar sus cultos, vestidos de piedad, es algo que a Jehová, que al Señor le resulta abominable. Pensad qué personaje más bueno, más manso, más apacible puede haber que Jesús de Nazaret. Pues Jesús de Nazaret tuvo también palabras duras y acciones duras. ¿Y contra quién fueron esas palabras duras? ¿A quiénes llamó hipócritas, sepulcros blanqueados? ¿Dónde entró con un látigo y levantó y tiró las mesas? A Dios le abomina, Javier, cuando tú eres piadosamente falso. Eso es algo repugnante. La idolatría es otra de las causas que aparecen en el libro de Amós como una causa de ese rechazo y de esa ira que va a caer sobre Israel. Se habían vuelto del Dios de Israel a otros ídolos, a los ídolos de los cananeos. Y nos explica también este libro con mucha claridad que la idolatría no es siempre adorar solamente a figuras o objetos. A veces es adorar cosas que ponemos en el lugar de Dios. Y uno de los ídolos que curiosamente aparecen en este libro es el ídolo de la política, 6.1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y los príncipes entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Acudían a los príncipes, a los que vivían cómodamente. Este periodo de la vida de Israel fue un periodo de paz, de tranquilidad, y creían que su tranquilidad estaba en la política. Hicieron de esto y de sus alianzas y de lo bien que le iba, de su prosperidad económica, hicieron su ídolo. Este año hemos leído un libro, los del club de lectura, ¿verdad?, que se llama Dioses que fallan. Un ídolo es cualquier cosa que nosotros ponemos en el lugar de Dios y le rendimos culto. Y esto trae una consecuencia inevitable para nuestra vida.
La consecuencia es la ira de Dios. Esto no le gusta a Dios y Dios obra en consecuencia. La falta de ética. La falta de ética es otra cosa que causa la ira de Dios en el libro de Amós y creo que también en nuestros días. No pasa nada, ¿sabes? Si desgrabo Hacienda, si no declaro, si engaño, si defraudo, no pasa nada. Si engancho la luz ahí al cable de la... No pasa nada, está bien, ¿verdad? La mentira. Los crímenes, la crueldad, versículo 2:7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Menos mal que aquí no lo hacemos. La murmuración, el chismorreo, la crítica, es exactamente esto. Coger al justo y machacarle a sus espaldas. Además de ser cruel y malo, es cobarde. Es cobarde. La maldad no está solo en hacer el mal. La maldad está también en mirar para otro lado. Martin Luther King dijo: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. La cobardía puede ser también una falta de ética. A veces tenemos que ser valientes en la vida y decir que lo malo está mal y lo bueno es bueno. Y la cobardía puede ser una tremenda falta de ética, cruel y malvada. Por todas esas cosas que podéis leer muy detalladamente en el libro de Amós, por todas esas cosas, la ira de Dios viene sobre el pueblo de Israel. La falta de ética. El libro de Romanos, os decía antes, la ira de Dios se revela contra toda injusticia y contra toda la impiedad de los hombres. Y luego pregunta un poquito más adelante, tú, dice que eres judío, tú que eres, lo busco, venga, y así no lo digo de memoria. Romanos, cuando habla de esa impiedad e injusticia de los hombres, pone a los gentiles a caldo, ¿verdad? Porque habiéndole conocido no le glorificaron. Pero en el capítulo 2 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Me da igual. Pon judío, pon evangélico, pon lo que a ti te dé la gana, lo que tú te llamas. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Que somos, aquí tú tienes el nombre de evangélico y te glorías de que nosotros somos, y yo soy, y nosotros somos. Y que conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Y aquí viene lo interesante para mí. Tú que dices todas esas cosas, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adultar, ¿hurtas? Tú que dices que Dios está airado contra los pecadores y que rechaza el pecado, ¿tú pecas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Confías más en la política que en Dios, en el dinero, en la familia? ¿Pones algo delante de Dios? Eso es un sacrilegio, eso es idolatría. ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, y qué triste es esto, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque como decía Gandhi, vuestros hechos me hablan tan alto que no me dejan oír vuestras palabras. Dios abomina la idolatría, la dureza de corazón, la crueldad, la falta de ética. ¿Y nosotros qué? Por Romanos 2, lo que acabamos de leer. Pero, punto 4,
de la ira de Dios surge su voluntad de gracia salvadora. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde sale esto? Al final del libro, después de haber anunciado una destrucción que no tendrá parangón, completa, total, al final del libro, en el capítulo 9, a partir del versículo 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que hará alcanzar el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Un día Dios restaurará la casa de Israel. Es la famosa enseñanza del remanente. Sí, es verdad, Dios destruye a todos, pero en medio de esa ira, en medio de esa destrucción, hay un mensaje de salvación para el remanente de la casa de Israel. Algo sobre lo que pensé la semana pasada, o sobre lo que caí en la cuenta, es que cuando hablamos del remanente, cuando hablamos de esos poquitos que se salvan, de esos poquitos escogidos, no importa en qué iglesia esté. Hoy estoy aquí, pero si estuviera en otro lugar, no importa en el sitio que esté. ¿Sabéis una cosa que creo que es casi universal? La convicción, la sensación, la impresión de que el remanente soy yo. De que el remanente, ¿sabes? Esos buenitos que se escapan de toda la maldad que rodea el mundo, que esos resulta que somos nosotros. Ni una chispa de esperanza para este tipo de pensamiento en el libro de Amós. Nada, de nada, de nada. Lo que merece el pueblo de Israel es la condenación absoluta. La elección del remanente de Israel es exactamente igual, a mi modo de ver, que la elección del mismo pueblo de Israel. Dios no escoge a los mejores. Deuteronomio 7:7 dice: hablando de la elección del pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios no salva a los hombres porque los hombres sean buenos. Dios salva a los hombres por su absoluta misericordia y por su gracia. Ese remanente que le escoge es para la gloria de la alabanza de su nombre. No porque esos sean mejores, tienen que serlo, porque si no lo son, el Señor, como dice en alguna iglesia de Apocalipsis, la expulsaré de mi boca. Tienen que serlo, pero no les escoge porque sean mejores que los demás. A mí Dios no me llamó, y si alguno se siente escogido y llamado por Dios y ve la misericordia de Dios en su vida, ha de verla sobre este trasfondo de la absoluta maldad y del pecado que es característica de nuestra propia existencia. Cuando una persona quiere mostrar, un joyero quiere mostrar una joya muy bonita, de oro, una perla o algo así, normalmente ¿cómo la muestra? ¿Cómo la enseña? ¿Qué fondo pone normalmente? ¿Un terciopelo de qué color? Negro, de color oscuro. ¿Por qué?
porque eso hace que resalte la belleza del oro. Pues es lo mismo que ocurre con la gracia salvadora de Dios. De lo oscuro del pecado del ser humano, sobre ese fondo tenebroso de lo que yo soy, no de lo que era. Palabra fiel y digna de ser escuchada, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy, no yo era, yo soy el primero. Yo soy un pecador, pero su amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. No porque yo fuera bueno, sino por la insondable, magnífica, casi inexplicable grandeza de su gracia. Y os digo una cosa, es que y ese fondo negro tiene que estar ahí, esa ira de Dios tiene que estar ahí, porque, fijaros lo que voy a decir, si el amor de Dios fuera como el amor del abuelito de Heidi, Ángel, que estaba hoy aquí como anciano, y luego Vicente, me corregís si lo que estoy diciendo no es correcto. Pero si el amor de Dios fuera como el amor del abuelito de Heidi, yo creo que Dios no nos hubiera salvado. Si el amor de Dios no estuviese unido con su ira y por su desprecio y por su odio hacia el pecado, Dios no nos hubiera salvado. Es una afirmación muy fuerte. Pero pensadlo bien, ¿de qué nos iba a salvar? ¿Roba? Bueno, déjale, mata, viola, miente. ¿De qué nos iba a salvar? Si fuera el abuelito que todo lo consiente y que todo lo tolera, que todo lo permite. No hubiera habido salvación si Dios no hubiese odiado el pecado que hay en nosotros, que hay en ti y en mí. Y hasta tal punto era su amor por nosotros y su odio por el pecado y por lo que éramos, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy leyendo el libro de Génesis y algo me llamó muchísimo la atención, nunca me había fijado en esto. Es cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y yo, claro, siempre pienso en el padre y que tiene que hacer un sacrificio, y como ese sacrificio luego pues aparece por ahí un carnero. Pero esta vez me llamó mucho la atención una pregunta que precisamente hace Isaac. Isaac hace una pregunta maravillosa. Ángel ya la sabe. El capítulo 22, versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Buena pregunta. ¿Sería él? ¿Seré yo? ¿Sería que luego aparece por ahí un carnero metido en las...? Pues claro, un carnero no es exactamente lo que había preguntado Isaac. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y oye, uno terminas de leer el Génesis y no contesta la pregunta. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, terminas de leer el Pentateuco, oye, y no contesta la pregunta. ¿Dónde está el cordero? Y lees los salmos, los escritos, los profetas, los menores, los mayores. Te pasas toda la Biblia leyendo y no aparece. Y empiezas a leer el Nuevo Testamento y no aparece. Mateo, Marcos, Lucas. Hasta que uno llega al Evangelio de Juan y lee. Cuando le ve venir, cuando le ve que se acerca. Ahí Dios, fijaros, Dios puede tardar mucho tiempo en hacer las cosas, o en contestar tus preguntas o las mías, o en juzgar a los hombres. Pero ¿sabéis una cosa? Dios hará justicia sobre todo. ¡Ay de los que hacen injusticia! ¡Ay de todos aquellos que practican la maldad! Aunque ahora se rían, su castigo llegará. De la misma manera que hay una respuesta a esta pregunta: ¿dónde está el cordero?
y tienen que pasar muchos años y tiene que correrse mucha historia para que un hombre diga: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Dios es en Jesucristo Cordero y León. Es amor absoluto, gracia absoluta y salvación, pero es también justicia absoluta, rechazo del pecado y llamamiento a la santidad y a que seamos cada vez mejores. Que el Señor nos bendiga. Sí. Si hemos terminado hasta ahí la predicación, pero quiero daros una conclusión off the record, fuera de la grabación. ¿Cuál es el mensaje para mí? El mensaje para mí es que Dios sigue hablando. Después de la lectura del libro de Amós, yo pensaba que Dios me sigue llamando y Dios sigue buscando hombres y mujeres que quieran servirle. Y me gustaría que escucharais una canción de Marcos Vidal, una canción que ya tiene sus añitos, cuya historia es preciosa. Y que nos haga pensar. Esta canción habla de dónde está Dios, dónde está esa justicia de Dios que permite el mal en el mundo. Y Marcos Vidal se pregunta: no, ¿dónde está la justicia de Dios? No, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres, esa iglesia, ese pueblo evangélico que Dios quiere? Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorritos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz.
voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados